empezar a grabar. Y ahora vamos a compartir. Como mencionábamos, el tema que dejamos para hoy día fue el teorema fundamental del cálculo. Y eso sería hoy día jueves, ¿cierto? Entonces hasta aquí podría entrar en el certamen. Y como comentábamos, ¿no? Este teorema para nosotros en realidad significa un ejercicio tipo para la prueba. Eso es lo que significa. En el contexto ya matemático y más abstracto, ¿cierto? Es fundamental en la demostración de varios resultados. Por eso tiene ese nombre tan rimbombante de teorema fundamental del cálculo. ¿Te fijas? Entonces, vamos a comentar qué es lo que significa. Y aquí aparece entonces otro concepto que es el que llamamos integral indefinida. ¿Ya? Entonces, vamos a tener una función, ¿cierto? Que lo vamos a anotar con la f minúscula, que lo vamos a llamar integral indefinida, a la siguiente expresión. Fíjense, entonces ahora voy a tener una integral y en los extremos voy a tener una variable. La función, la f mayúscula, cuando dice que está entre paréntesis x, ¿cierto? Lo que está diciendo es que la x es una variable, ¿cierto? Es la típica que se llama variable independiente. Es decir, los valores de la f los voy a calcular en términos de la x. Y el tema es que esta función, f mayúscula, se escribe, ¿cierto? Se calcula con la integral que va desde un número a, el a es una constante, hasta la x de f de t de t. Entonces aquí es muy importante observar que voy a integrar respecto a t, y la x va a ir cambiando, ¿sí? Y entonces aquí hay justamente algo bastante distinto, ¿cierto? Y lo que justamente se llama variable indefinida, perdón, integral indefinida. Voy a ir a la pizarrita porque quiero destacar esto como algo muy importante. Destacar la diferencia que ustedes van a tener que observar en una evaluación, ¿cierto? Y en términos generales. Entonces, cuando tengo integral de f de x dx, ¿sí? Tengo eso por una parte. Tengo otra que dice integral entre a y b de f de x dx. Y ahora vamos a poner esto. Metemos otra cosa, que es la integral entre a y x de f de t de t. Entonces, quiero hacer como un paralelo entre las tres cosas, ¿no? El primer caso, ¿cierto?, es lo que nosotros lo conocimos con el primer nombre de antiderivada. También le dimos nombre primitiva. ¿Ya? Y esto, cuando nosotros, en realidad aquí nunca usamos la palabra calcular, sino que usamos la palabra obtener, ¿sí? Y lo que vamos a obtener, ¿cierto? Justamente acá es una f mayúscula, ¿cierto? Más una constante. Siempre aquí, recordar que agregamos la constante. Lo que quiero resaltar con esto es que esta cosa, ¿cierto? Va a ser una función, ¿sí? Sea lo que sea que obtengamos. En cambio, acá, ¿cierto? Cuando tenemos la integral entre a y b, aquí lo llamamos, ¿cierto?, una integral definida. Ya hemos adelantado un poco que esto, en este mundo nos vamos a quedar cuando ya de la próxima semana en adelante empecemos a hablar de áreas. Entonces, esto va a ser un número. Esa es la gran diferencia, esto va a ser un número. Que como dijimos, un número real, puede ser positivo, negativo, nos puede dar cero. Eso, te fijas, nos pasó harto en la clase pasada, ¿cierto?, que empezamos a calcular cosas. Y entonces aquí sí me van a pedir calcular. ¿No? Eso por una parte. Ahora, en este contexto, ¿cierto?, cuando ahora en lo que vamos a plantear a continuación, que vamos a tener la integral entre a y b, esto, como decía recién, la llamamos integral indefinida. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es calcular el teorema fundamental. Vamos a tener que usar, ¿cierto?, me quedo muy feo, lo voy a escribir de nuevo, que se llama
teorema fundamental del cálculo. Explícitamente nunca me va a decir, usando el teorema fundamental del cálculo, haga tal cosa. No, no me va a decir así. Yo voy a tener que intuir, ¿cierto?, que debo de usar el teorema. Y la forma de darse cuenta de que tengo que usar el teorema es justamente que en alguno de estos extremos, en este caso con la primera definición está apareciendo solamente en el superior, pero ya vamos a ver que también podría aparecer acá, ¿cierto? En alguno de esos extremos voy a tener algo que se va a escribir en términos de una variable, que no va a ser una constante, ¿sí? Y eso entonces es algo que a nosotros nos va a ayudar un poco a identificar, ¿sí? También es importante, ¿cierto?, destacar que esta variable con respecto a la que estamos integrando va a ser distinta de la x, ¿ya? Entonces, insisto, tengo antiderivadas, ¿cierto?, donde vamos a calcular, ¿cierto?, o también ya las llamamos simplemente integrales, ¿sí? La integral, donde vamos a obtener funciones, ¿cierto? Este otro contexto, ¿cierto?, de estas integral definida, donde nos van a pedir calcular, ¿cierto? A y b van a ser, no sé, 2, 3, 0 al 4, no sé, del 0 al pi, por ejemplo. En cambio acá van a aparecer, en esos extremos va a aparecer algo que va a ser una variable, ¿no? Y eso entonces es lo que tenemos que analizar. Y eso es lo que vamos justamente a ver ahora, ¿ya? Insisto que este tipo de ejercicio nunca dice qué es lo que tienes que hacer en relación al teorema fundamental del cálculo. También te va a pedir algo. A veces te puede decir, calcule tal cosa, obtenga tal otra, ¿cierto? Pero para diferenciar en relación con los dos otros tipos, ¿cierto?, tú te tienes que dar cuenta de eso, ¿sí?, de esos extremos que están en la integral, ¿no? Vamos a volver entonces al PDF para ya analizar cuál es el teorema fundamental del cálculo. Voy a subir eso ahí. Ya. Entonces, mira, ya dimos la definición. Eso es una integral indefinida cuando tengo que dice que es una función que depende de la x. Entonces con eso me dice que la x es una variable y la integral está entre 0 y x de f de t de t. Siempre la x tiene que ser distinta de la t. Las letras podrían ser otras en realidad. Pero lo importante de destacar acá es que justamente está integrando con respecto a otra variable. Ya. Y entonces la proposición nos dice, siguiente, ¿cierto? Nos dice que si la función tengo, que es una función definida en el intervalo a, b en los números reales, una función Riemann integrable y acotada, entonces la f mayúscula, ¿cierto?, esta integral indefinida, es continua. Y como mencionaba, estos son dos versiones del teorema fundamental del cálculo. La primera es la que vamos a plantear a continuación. La segunda, yo en realidad la escribí como una proposición nada más, pero ya voy a comentar que esa es la que corresponde a la segunda versión. Entonces aquí voy a decir que si tengo nuevamente esta función, hoy aquí me quedó mal, escribí función, es la función Riemann integrable, y acotada, entonces f es derivable. Y la f' de x va a ser igual a f de x. Si además se verifica que esa f minúscula es continua en x sub 0, entonces la f mayúscula va a ser diferenciable, ¿sí? Y este teorema fundamental del cálculo lo que me dice además, y aquí observen lo que estoy planteando, que tengo un gran paréntesis con una comita. Lo que quiere decir es que estoy derivando, ¿sí? Y voy a derivar respecto a x, ¿cierto?, la integral indefinida. Y eso va a ser la f de x. Se fijan que la a se va, ¿sí? Solamente va a ser la f en la x. La razón por la cual se va y no aparece la f' de a, ¿cierto?, es porque las derivadas de las constantes, son cero. Así que ahí lo tengo. Y eso va a implicar entonces que todas las funciones, cuando yo tengo una función en Riemann integrable, la integral indefinida va a ser continua, y si la f minúscula es continua, la f mayúscula va a ser diferenciable. Es decir, estas funciones que nosotros vamos a trabajar siempre son diferenciables, ¿ya? Así que las voy a poder derivar. Eso es en el fondo lo que me dice. Bien, entonces vamos a plantear ahora un ejemplo. Vamos a ir como de menos a más. Así que el primer ejemplo solamente vamos a mostrar cómo funciona el teorema.
En este ejemplo, ¿cierto? Que viene a continuación, lo podría escribir en la pizarrita. Bueno, no creo que valga la pena escribirlo en la pizarra porque en realidad es como bien simple esto. Tengo la integral entre 0 y x de la función que es la raíz cúbica de 1 más t elevado a 5 de t, quiere decir que estoy integrando respecto a t, y calculo la derivada de eso. Entonces lo que voy a escribir, ¿cierto? Los resultados, va a ser que eso va a ser la raíz cúbica de el 1 más x elevado a 5. Insisto, siempre la variable que aparece en ese extremo. Si aparece en el otro extremo, ya vamos a comentar eso porque eso es parte del segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Vamos entonces ahora a algo más complicado. Vamos. Creo que esto sería bueno que lo comentemos aparte en la pizarrita. Vamos a hacer entonces acá el ejemplo 2. Ya, bueno, ejemplo 2. Entonces dice lo siguiente. Dice que sea f de x igual a la integral del 1 al x de x al cubo por arco tangente. Esto es de t cuadrado, en realidad, t cuadrado, de t. En estos casos de estas integrales, cuando usamos el teorema fundamental del cálculo, estas integrales indefinidas, en realidad que nunca vamos a calcular una integral. De hecho, te fijas, ¿cómo podría yo calcular una integral así? Te fijas, si tengo una variable ahí. Y lo que me piden en este ejercicio es en realidad calcular f' de 1. Entonces se fijan lo que yo tengo que hacer. Primero, y esto lo recordamos que tenemos que hacerlo siempre que calculamos una derivada en algún número, es que primero calculamos f de prima de x, es decir, la derivada, y después reemplazamos en el 1. Entonces, voy a escribirlo tal cual como aparece en el teorema. Bien, eso es lo que tengo que hacer, tengo que calcular la derivada, ¿sí? Y el teorema fundamental del cálculo me dice que en realidad eso va a corresponder, ¿cierto?, a evaluar en la x. Pero aquí tengo algo, como recién mencionaba, es un problema que tiene un poco más de dificultad, y lo primero que tenemos que observar es que en realidad no tengo solamente la t. Voy a volver al PDF. Mira, en el PDF me dice que esto, ¿te fijas? Me dice que cuando yo tengo la derivada de la integral en que va entre a y x de f de t, prima, derivada, es igual a f de x. Pero la función que yo tengo acá, en mi ejemplo, tiene un x al cubo. Entonces no es exactamente lo mismo. Entonces lo primero, perdón. Ahí. Lo primero que uno tiene que observar antes de usar el teorema fundamental del cálculo es que la x cubo, ¿cierto? No le compete estar metido acá. ¿Te fijas? Y de hecho la x cubo para esta integral, como yo estoy integrando respecto al t, la x cubo en realidad es una constante. ¿Cómo voy a escribir eso? X cubo es constante para t. ¿Sí? Obviamente que aquí hay un tema. X y t son variables, pero ¿respecto a qué? La x es variable para la función f minúscula, ¿sí? Pero la x no es una variable para la t. Para la t la variable, ¿cierto?, es la t, para esta integral. Entonces voy a escribir entonces de nuevo. F' de x va a ser igual a x al cubo, estoy escribiendo de nuevo todas las cosas, entre, ¿qué lo que es? 1 y x de arco tangente
de t al cuadrado de t. De t. Y eso es la derivada de lo que tenemos que calcular. Y ahora lo vamos a calcular, ¿cierto? Nosotros conocemos la regla que es del producto y aquí lo vamos a calcular. Entonces, primero voy a multiplicar x al cubo. Entonces, voy a derivar x al cubo. Eso me va a quedar 3x cuadrado por esa integral, ¿cierto? Que sería sin derivar del 1 al x del arco tangente del t al cuadrado de t más la x cubo, ¿cierto? Por la otra que está sin derivar, 1 sobre x del 1 al x de arco tangente del t al cuadrado de t. Prima. ¿Se fijan? Entonces, esta es, aquí recién es que es donde voy a usar el teorema fundamental del cálculo. Aquí. Porque aquí lo tengo tal cual como me dice la proposición, el teorema. Tengo del 1 al x, se fijan ahí tengo una constante, una x, ahora abajo tengo una constante, y acá este arco tangente del t al cuadrado sería mi f de t, está solito, con el de t. Entonces esto sería 3x cuadrado integral entre 1 y x. Perdón, me van a disculpar porque voy a borrar esto y voy a cambiarme a la otra hojita porque creo que me gusta más tener más espacio. Pues entonces, esto es. Sigo con el f' de x. Dijimos entonces que tengo 3x cuadrado por la integral del 1 al x del arco tangente de la t al cuadrado de t. Más x al cubo, ¿cierto? Que dijimos que no se integra. Y ahora tengo tengo que usar esto, ¿cierto? Y eso dijimos que va a ser arco tangente, ya no escribo t, sino que x cuadrado. Arco tangente, entonces voy a escribir acá arco tangente de x cuadrado. Y ahí está, ¿sí? Ahí ya está calculado esta derivada. Ahora, obviamente que el ejercicio no lo hemos terminado porque aquí me piden calcular f' de 1. ¿Sí? Me piden calcular f' de 1. Entonces eso quiere decir que yo voy a tener que evaluar en el 1. Entonces voy a escribir 3x cuadrado integral entre, voy a escribirlo más abajo. Voy a decir entonces f' en el 1. Voy a decir 3 por 1, que sería 1 al cuadrado, ¿cierto? Escribir 3 nomás. Integral entre el 1 y el 1 del arco tangente del t al cuadrado de t. Más x al cubo es 1, no lo voy a escribir, 1. Y ahora voy a escribir arco tangente del 1 al cuadrado es 1. Esto que está acá es 0. ¿Cierto? Eso lo comentamos en la clase pasada, cuando tengo cualquier integral que va del 1 al 1, o del 2 al 2, del a al a, ¿cierto? Eso es 0. Y me queda entonces arco tangente de 1 y eso es pi cuarto. Y ahí está. Te digo entonces, así va a ser una pregunta, por ejemplo, no digo exactamente igual, ¿cierto? Pero de ese estilo, en un certamen o en un control. ¿Qué es lo que me va a decir? Calcular f' de 1, y voy a tener alternativas A, por ejemplo, como esto, pi cuarto, B, no sé, pi medio, C, 0, D, no sé, podríamos poner incluso 1. No sé. Y entonces tú vas a ir y vas a marcar alternativa A. ¿No? Eso. Profe, ¿puede retroceder una página porfis? Un minutito. Sí. Ahí.
Listo, profe, gracias. Ya. Entonces, vamos con la... Voy a volver al PDF porque vamos ahora a comentar. Vamos a ver entonces ahora lo que es la segunda versión. ¿Sí? Como decíamos recién, el teorema fundamental del cálculo tiene dos versiones. Usualmente uno habla del primer principio y segundo principio. Yo en realidad lo escribí como una proposición. Insisto que estos teoremas de repente se suenan así como muy rimbombantes y como que fueran como tan vitales o importantes, pero en realidad para nosotros estos no lo van a hacer tanto. Entonces, tenemos el segundo principio, que es la proposición que aparece ahí. Dice, sea f continua, g y h derivables en el intervalo AB. Entonces se cumple que, fíjense, entonces ahora voy a escribir la integral, estamos derivando esto, la integral entre a y la g de x, de una f de t de t, ¿cierto? Esa derivada, ¿cierto? Va a ser igual a f, ahora la evalúo en la g y multiplico por g' de x. Es en el fondo, de hecho, la regla de la cadena, ¿sí? Y si tengo una g menos una f, ¿cierto? Que la integral diga la integral desde h hasta g, que son funciones, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es muy similar, pero ahora restándola, ¿sí? Eso, como mencionaba entonces, son la segunda versión. Estos dos planteamientos, ¿cierto? Que estamos acá presentando son lo que corresponde a la segunda versión del teorema fundamental del cálculo. Y que vamos a ver algunos ejemplos ahora. Ay, chao, perdón. Voy a abrir una guía. Esto no es para ver otros ejercicios. Esto no es. Esto no las he subido todavía al aula. Aquí vemos algunos ejercicios de este tema. Entonces, te digo, mira, nos sirve incluso para ir reconociendo. ¿Están viendo esto, cierto? Los ejercicios propuestos. ¿Esto? Mira, cuando yo miro esta, se fijan, en todas las integrales que estamos mirando ahora, luego entre el 0 y el 1, entre el 0 y el pi, entre el 1 y el 5, etc. Ninguno de esos corresponde a usar el teorema fundamental del cálculo porque son constantes las que aparecen ahí. Incluso si yo digo pi, esa es una letra, la pi, lo representa un número. Entonces no tiene nada que ver con el teorema fundamental del cálculo. En cambio acá, fíjense lo que aparece acá. Ya en el ejercicio 3 dice calcular f' de x. ¿Qué tengo que hacer? Usar el teorema fundamental del cálculo. ¿Se fijan? Esa es la opción. Entonces, si dice f de x, entonces, no solamente porque diga f de x igual a, sino porque es el tema que dice integral entre 0 y x. ¿Sí? Está una función que depende de x y después dice integral entre 0 y x. ¿Sí? Y el seno, en la función se relaciona al seno de 1, la raíz cuadrada de 1 más coseno de t. Entonces ahí tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Si bien que el primer ejercicio va a ser exactamente la misma idea que el primer ejemplo que vimos recién. El segundo tiene la misma idea que vimos recién, ¿cierto? Porque es con x al cuadrado, va a salir afuera, voy a tener que derivar y todo eso. En el tercero, ya entonces hay algo más que hacer, ¿sí? Porque, como mencionábamos, aquí aparece el 0 y en el otro extremo tengo g de x. Aquí a todo esto hay otra cosa que resulta interesante, ¿eh?
porque hay muchos ejercicios, comparen ustedes el A y el B con el C que estamos mencionando. En el A y el B explícitamente se dice seno, y entre paréntesis raíz cuadrada de 1 más coseno de t. En el segundo dice x cuadrado por raíz cuadrada del seno cuadrado de x más coseno de t. En el tercero, en cambio, habla de una f de t cualquiera. Entonces, de hecho, la estrategia es solo esta, el teorema fundamental del cálculo. Y eso es lo que quería hacer énfasis, porque yo no podría decir, ah, no, es que yo igual la voy a calcular la integral y después derivo. No se puede. La verdad es que no se puede. Y comento esto con mucho énfasis porque justamente en las pruebas en las evaluaciones que son escritas, ¿cierto?, de desarrollo, yo he visto muchos casos de estudiantes que en vez de usar el teorema, tratan de hacer eso. Tratan de llegar y integrar y después derivar. Y no les resulta porque no se puede hacer un resultado así. De hecho, aquí aparecen cosas que en la mayoría de las veces es muy complejo calcular, ¿sí? O incluso imposible, porque si me dice f de t nada más, no la puedo calcular. Profe, Dígame. ¿pero la prueba va a ser ahora con alternativa o no? Sí, va a ser con alternativa. Sí. Ay, no. Sí. Gracias. ¿Es por Zoom? No, va a ser en el aula. Ah, Sí, vamos a hacer la prueba por el aula. ya. Sí. Nos asignaron un horario un día, creo que el próximo jueves. En realidad, el certamen... espérame, déjame acordarme de las fechas. Ah, lo tengo anotado aquí en mi cuadernito. Entonces, lo que es, yo creo que hoy día les voy a mandar una información por el aula, porque hoy día es... ¿Por qué no lo anoté? Yo pensé que había anotado todos los que eran... Mucha que soy lesa. Nosotros tenemos control, lo voy a anotar acá. El control lo tenemos el jueves 30, si no me equivoco, ¿cierto? Sí. Y eso significa que va a entrar la materia hasta lo que veamos hoy día. Es decir, hasta el teorema fundamental del cálculo. Y eso, incluyendo el teorema fundamental del cálculo. Y eso lo vamos a dejar así. Había otro tema más que nosotros queríamos incluir y que era el de áreas. Pero eso no lo vamos a alcanzar a considerar. Pero eso sí que va a quedar para la semana que viene. El día lunes ya vamos a estar hablando de áreas. Y eso entonces en teoría va al certamen. Y el certamen es el jueves que viene, si no me equivoco, el 7 de mayo. Sí. Y entonces, para esa semana, igual vamos a seguir la misma lógica anterior. Es decir, todo lo que veamos hasta el jueves de la próxima semana, lo vamos a considerar en el certamen. Y lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿cierto? Es que vamos a partir el lunes con áreas, y ya el martes vamos a empezar a trabajar con volúmenes. Así es que esos serían los contenidos. Eso. Lo que diría yo, ¿qué está llorando mi perro? Que es una buena noticia, porque a volúmenes bien, ya está ahí aquí, la suerte. Yo lo escuchaba llorar y no sé dónde estaba. De repente dejo la puerta del baño abierta y este otro se mete al baño, después la puerta se cierra y queda llorando dentro del baño. Ay, Es más tonto. cosito. Bueno, entonces como decía, lo haríamos así. Vamos avanzando y ahí vamos viendo. En el caso de volúmenes, como mencionaba, yo encuentro que con 2 clases en el cronograma y en lo que habíamos escrito en pues lo habíamos puesto en ¿cómo se llama? En el aula, yo había puesto solamente el tema de volúmenes para la próxima semana, pensando en dejar
alguna clase para hacer ejercicio, ¿sí? Pero en realidad volúmenes, áreas uno lo ve en una clase y volúmenes en dos. Entonces ya igual tendríamos una clase solamente para ejercicio. Ah, no, perdón, porque el jueves tendríamos la prueba. Sí, pero hacemos ejercicio la semana que viene. Bueno, ahí vemos cómo lo vamos a hacer, porque igual yo creo que sería bueno hacer una clase de puros ejercicios antes del control, que podría ser el miércoles, ¿cierto? No hemos hablado tampoco sobre el tema del horario. Yo creo que es buena idea hacerlo en el bloque de clase, porque así estamos seguros de que todos pueden, ¿cierto? Eso. Ya. Entonces, listo. Entonces vamos a retomar. ¿Sigo compartiendo la guía? Parece que sí. Voy a ver. Porque me gustaría que hiciéramos algún ejercicio de esto de la guía. Y hay un par de ejercicios más que están resueltos en el aula, perdón, en este documento que les mandé yo recién, pero creo que sería buena idea que hiciéramos, como estamos viendo en la segunda versión, que viéramos, por ejemplo, el C, ¿ya? Después vamos a hacer otro, como por ejemplo el F, que tiene una cosa más compleja. Ya. Un momento solo la pizarrita, lo voy a escribir el problema. Uy, está ahí. Ya, entonces aquí dice, en este ejemplo dice, f de x voy a cambiar el colorcito. F de x es igual a, te fijas, una f mayúscula, y dice que es igual a la f mayúscula de nuevo, pero en el 1, f de 1, más la integral entre 0 y g de x de... y aquí decía entonces f, f de t de t. Y como dato me agrega esto de que la f minúscula es continua y la g es también derivable. Y hay otro dato que da más también, y es que dice que g de 1 es igual a 1. Sí, esto yo creo que lo podemos usar después, pero por el momento vamos a pedir solamente, aquí lo primero que se pide es calcular f', de x. Entonces, tengo que derivar todo esto. Cuando derivamos todo esto, voy a escribirlo acá, f de 1, voy a ponerlo todo de nuevo, integral entre 0 y g de x. Y aquí voy a escribir f de t de t. Se fijan que la x, insisto, quiero insistir porque se usa el teorema fundamental. Acá tengo una expresión que es g de x, depende de la x, que es una variable para mi función f mayúscula, estoy integrando respecto a t. Tengo que usar el teorema fundamental del cálculo. Pero antes tengo la derivada de una suma, entonces voy a derivar f de 1. Yo no sé cuánto vale eso, cuánto vale la f en el 1, pero no me importa cuánto vale porque yo sé que eso vale 0. ¿Cierto? A todo esto necesito más espacio en realidad, así que me voy a cambiar a la otra hojita. Perdón. Entonces, como decía, estamos calculando f', me quedo esa prima, f' de x. Eso es lo que estamos calculando. Entonces, lo primero que habíamos puesto, ¿cierto?, es la derivada en el 1, y eso dijimos que vale 0. Aquí hay que recordar, ¿cierto?, esto tiene que ver con las derivadas. Cuando yo tengo una función,
¿no es cierto? Y lo comentábamos recién, y quiero calcular, por ejemplo, f' de 1, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es derivar primero y después evaluamos. Eso fue lo que estábamos haciendo en el ejemplo 1. Pero en este caso yo ya tengo f de 1 y me piden que la derive. Entonces va a ser una constante. Y aquí sumo. Y aquí vamos a aplicar el teorema. ¿Se fijan? Voy a volver a la hojita de atrás. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dividir la f evaluada en la g de x. La f en la g de x. Pero multiplicándolo por la g' de x. Insisto que esto es lo que corresponde en realidad a lo que se llama, ¿cierto?, la regla de la cadena. ¿Ya? Y eso va a ser. Ahora, si me pidieran a mí ahora, voy a volver acá, si me pidieran a mí ahora decir, además, no sé, calcular, me podrían dar algunos datos, calcular f' en el 1. ¿Te fijas? Entonces ahí diría f de la g en el 1 por g' de 1. ¿Cierto? Y ahí, pero aquí yo necesitaría en realidad dos datos. El g de 1 era el dato que me daban antes, que es 1, y no sé, tendría que necesitar también, por ejemplo, el g' de 1. No sé, lo voy a inventar que sea 2. Pero estos serían datos que me tendrían que dar de antes. Vamos a servir solamente el dato del g de 1 igual a 1. Y eso sería entonces f de g de 1 es 1. No tiene mucho sentido eso. Sí. Yo diría que más bien hasta aquí nomás podría llegar el ejercicio. Para este caso. O para complicarlo más en realidad. No es para complicarlo más, sino que estoy pensando en el tema de una prueba de alternativas, como para que me pregunten algo así. Sí. Vamos a otro ejemplo. Voy a ir al PDF. Mira, el H que yo había mencionado recién no es muy interesante porque el F, perdón. El F no es muy interesante porque en realidad, fíjate que tengo la integral de G al H, de la F de T. Mira, nosotros me están preguntando cuántas preguntas va a tener el control. Como mencionaba yo, esto estamos coordinándonos con Santiago. Yo al profe de Santiago anoche, lo último útil que hice fue en realidad que a él le mandé algunos ejercicios como pensando ya en el certamen. ¿Sí? Entonces estoy haciendo como dos versiones, la que es certamen y la que es pre-certamen, por llamarlo así. Y le mandé algunas preguntas, como para ir conversando. Pero no hemos acordado cuántas preguntas vamos a hacer. La verdad es que yo opino que 9 preguntas es muy buena idea. ¿Por qué? Porque miren, si nosotros hacemos, o sea, idealmente, la verdad es que en el tipo de pruebas, lo ideal diría yo, fue que fueran unas 20, ¿te fijas? Pero el problema es el tiempo, si no podemos estar, este tipo de ejercicios son largos, entonces no podemos estar 3 horas haciendo un control. Entonces, se ha llegado al acuerdo de hacer pocas preguntas, ¿no? 10 preguntas tiene una desventaja, creo yo, porque si hacemos 10 preguntas y tú tienes 5 buenas, tenemos 50. Ya estáis reprobando el control o el certamen. Pero el tema es que si yo digo 9 preguntas, con 5 buenas tengo 56. Entonces estáis listo. ¿Te fijas? Entonces, por eso yo opino, estoy proponiendo al profe, 9 preguntas. ¿Ya? En otras asignaturas, hace poco me llegó una información de otra asignatura que yo hago clases, que es la Mate 10, que es la Matemática 1 de Ingeniería Comercial, y para el control van a ser 8 preguntas. ¿Te fijas? Que igual 8 preguntas la encuentro muy poco. Como que me asusta ya, porque igual, 8 preguntas, con 4 buenas tenemos 50. Tenéis que tener 5 preguntas buenas, ahí si tenéis 5 preguntas buenas, 5 dividido en 8, ahí tenéis un 63. Entonces, no sé, encuentro medio arriesgado, con 8. O sea, yo estoy proponiendo 9, pero
Es muy complejo esto de el tema este de de esta cuestión online. Es muy complejo. Sí. Es complicado, creo yo, por todos los escenarios, porque no sé, no sé. ¿Qué estoy compartiendo algo, no? La pizarrita. Estoy escribiendo otro ejercicio. Creo que es más adecuado este, porque mira, voy a escribir un x cubo en un extremo y en el otro voy a escribir seno de x cuadrado. Seno de x al cuadrado. ¿Sí? Y en la función voy a poner un arco tangente de 1 más t. Algo bien feo. T más 1, 1 más t es lo mismo. T más 1. dt. ¿Verdad? Y aquí vamos a pedir calcular f' de x, ¿cierto? Donde vamos a decir que f es continua. Perdón, donde vamos a decir, no, aquí no dice f, dice eso, calcular f de x. F' de x, perdón, f' de x. Entonces derivamos. Cuando derivamos, ¿cierto? Lo que hacemos es, voy a escribirlo todo de nuevo, x al cubo, seno de x al cuadrado, arco tangente del t más 1 de t. Entonces, cuando derivamos, ¿cierto? Y esto es la derivada. Vamos a escribir entonces. Primero escribo el arco tangente y adentro, ¿cierto? En vez de escribir t más 1, voy a escribir seno de x al cuadrado más 1. Te fijas, el t se reemplaza por el seno de x cuadrado, multiplicando por la derivada del seno de x al cuadrado. Esa derivada es, la derivada de seno es coseno de el x cuadrado. Nunca se cambia el argumento de esto, por la derivada del x cuadrado, que es 2x, menos. Ahora de nuevo escribo arco tangente, y ya no escribo t, sino que escribo x al cubo. X al cubo más 1 por la derivada del x al cubo, que es 3x cuadrado. 3x cuadrado. Y eso es. ¿Sí? Como les comentaba yo creo que en el contexto de nuestra pregunta en el certamen vamos a pedir una cosita un poco más, porque si no las alternativas van a quedar muy extrañas. Y aquí es probable que nosotros pidamos, por ejemplo, calcular f' de 0, por ejemplo, o f' de 1, y entonces uno hace este cálculo y después tiene que evaluar. ¿Sí? Si hago el f' de 0, ¿cierto? Entonces ese día si yo lo reemplazo, voy a decir, ay, me va a dar todo 0. No tengo que calcular nada. ¿Profe, es por 3x cuadrado o menos 3x cuadrado? Es por. Gracias. Sí, yo también terminé. Por 3x cuadrado. Profe, Dígame. ¿podría explicar de nuevo cómo pasó de la integral a lo de abajo? Es por el teorema. El teorema me dice que haga eso. ¿Sí? El teorema, insisto, a todo esto, este teorema se usa cuando uno quiere hacer la demostración de integración por parte, uno usa ese teorema. Nosotros no lo hicimos, creo que ni siquiera lo comentamos como en términos generales, yo creo que lo podíamos hacer después. Pero mira, lo que me dice entonces acá es que yo tengo una derivada, ¿no es cierto?, de una integral. ¿Se fija? Esa es la comita, estoy derivando algo que tiene una integral. Pero la gracia o la diferencia, ¿cierto?, en respecto a los otros casos que hemos visto, es que esta integral en los extremos tiene algo que es variable, que en este caso es el x al cubo y el seno de x cuadrado.
Y la integral en sí se escribe en términos de otra variable, que es la t. ¿Se fijan? Esa es la diferencia que tiene esto con respecto a lo que hemos hecho anteriormente de la integral definida, ¿cierto? Eso. Insisto, porque es otro tipo de integral. Bueno, vamos a volver al ejemplo anterior, que creo que el ejemplo anterior está más simple. Tengo, acá, fíjate, este ejemplo está más sencillo. Voy a borrar algunas cositas acá, para tratar de explicar la idea. El teorema fundamental del cálculo me dice que si yo tengo una derivada, incluso esa derivada, si ustedes quieren, la pueden cambiar la notación y la podemos escribir así, como les resulte más fácil de comprender. Derivo, ¿cierto? Y aquí, en lo que está dentro, yo voy a observar dos variables. ¿Te fijas? La x y la t. Pero yo estoy derivando respecto a la x. La t es otra variable que es la variable respecto a la que yo estoy calculando la integral. Entonces, lo que me dice el teorema fundamental del cálculo es que yo voy a escribir la f y voy a reemplazar acá por la g de x. ¿Sí? Y esto, insisto, la regla de la cadena. Por, y después entonces escribo la g, perdón, prima de x. Y ustedes, insisto con la idea, algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué hice con el 0? ¿Por qué no lo puse? Bueno, en realidad lo podría poner, pero en realidad me daría 0, ¿sí? Porque tendría la derivada una constante. Así que eso es lo que pasa con esto. ¿Te fijas? Vamos, voy a volver atrás, con otro ejemplo más. Este que hicimos antes. ¿Te fijas? Acá, más antes. Aquí. Identifico el teorema fundamental del cálculo porque tengo una derivada de una integral que tiene una variable y otra variable más. La segunda variable que está aquí en realidad en todos estos ejemplos los estaba llamando t, integro respecto a t, pero podría haberlo llamado de otra forma en realidad. Integro respecto a algo. Y tengo un extremo que tiene otra variable. Y esa es la diferencia que tengo entonces entre las integrales. Y esto es lo que voy a volver atrás, con lo primero que partimos, esto. Esta es la gran diferencia. Tengo mis integrales, ¿sí? Que son estas antiderivadas, que son estas primitivas, que aprendimos a usarlas con, no sé, sustitución trigonométrica, integración por partes, ¿sí? Tengo por otro lado la integral definida, ¿sí? Que tiene extremos, el a y el b son números. En la clase de ayer o de antes de ayer, fue la que hicimos, antes de ayer parece, no me acuerdo, cuando hicimos sustitución e integración por partes, ayer parece que fue, con la integral definida. Pero también podrían aparecer, y eso no vimos ningún ejemplo, pero podría aparecer, por ejemplo, con integración por partes, con fracciones parciales, con completar cuadrados, con sustitución trigonométrica. Todo eso podría aparecer. Pero cuando ya tengo, y es el tercer caso lo que estamos planteando ahora, una integral donde yo estoy observando una variable en uno de esos extremos, la cosa cambia. ¿Ya? Y más todavía, en este contexto a mí nunca me van a pedir calcula esa integral, porque no la puedo calcular. No la puedo calcular. ¿Cómo voy a estar calculando algo que tiene una cosa variable? No puedo. Y más todavía en la mayoría de los ejercicios, ustedes van a observar, y creo que ya lo hemos estado viendo, aparecen ciertas cosas extrañas, ¿cierto? Como estos x cubos, seno de x cuadrado, ¿te fijas? Incluso muchas veces ni siquiera se conoce cuál es la función. Eso no puedo, ¿te fijas? En ese caso, entonces, también siempre en el contexto del teorema fundamental del cálculo, de hecho, lo que se va a pedir es calcular una derivada. ¿Sí? Aquí se pide calcular una derivada, obtener una determinada función, pero no hay un cálculo de una integral asociada. ¿Sí?
Esa es la gran diferencia entre, entre estas tres. Perdón. Voy a volver a la guía. Esta guía no la he subido. No sé si la voy a subir hoy. Uy, yo todo lo quiero hacer hoy día, como mi abuelita. Bueno, se murió ya mi abuelita. Siempre salía cosas así. Ya, y eso eran los ejercicios, porque después de eso vienen otros problemas, como los que están planteados acá, que son integrales definidas, ¿se fijan? Los extremos tienen numeritos y las podemos calcular. Y también vienen las áreas. Estas de las áreas las voy a sacar, porque eso lo vamos a dejar, como dijimos, un tema para la próxima semana. Eso. ¿Ya? Y acá tengo otro ejemplo, a ver, veamos si tengo otro ejemplo acá. Es muy similar, en realidad, el ejemplo que está desarrollado acá. Este está distinto. Hagamos el ejemplo 4. En el ejemplo 4, fíjate que dice, sea x al cubo más 2x igual a la integral entre 0 y x al cubo de f de t de t. Y me piden calcular f de 3. Entonces, que aquí no me pidieron una derivada, sino me pidieron f de 3. Entonces, voy a tener que reconocer que voy a usar el teorema fundamental del cálculo cuando veo esa x cubo. Si yo veo esa x cubo en ese extremo, ¿no es cierto? Yo digo, no puedo calcular esa integral. ¿Te fijas? Y entonces uso el teorema. Y para eso entonces voy a derivar. Y derivamos de lo que se llama una derivación implícita. Y eso significa, no sé si habíamos conversado de la derivación implícita antes. No sé si saben hacer la derivación implícita. ¿Qué es la derivación implícita? Lo habíamos comentado, ¿no? Habíamos conversado sobre lo que es una función definida en forma implícita, pero no de lo que es una derivada implícita. ¿O me equivoco? No me acuerdo, profe. Yo tampoco me acuerdo. Pero me acuerdo sí que hablamos de la diferencia cuando yo tengo... voy a escribirlo acá. Lo voy a escribir por si acaso. Tengo una función, ¿cierto? Y lo comentábamos esto, y dijimos, cuando yo tengo y igual a f de x, ¿cierto? Eso es una forma, usualmente uno no dice que es explícito, ¿cierto? Sino que dice la definición de la función, explícita, ¿no es cierto? Y de esa función entonces yo derivo. Y yo entonces escribo, cuando hablo de la derivada, ¿cierto? Llego y tomo mi función y digo, no sé, pues, y prima, o digo... de f a de x, o digo, no sé, f' de x, estoy denotando las distintas notaciones que hay para la derivada. Hay otra más que es así, de x a de f, o también se puede escribir de x a de y, ¿cierto? Pero la cosa es que yo aplico las reglas de forma directa, f de x y aplico la regla, ¿sí? En cambio, cuando yo tengo una función que está escrita en forma implícita, ¿cierto? Y esto lo comentábamos, que yo tengo una expresión, no sé, ¿qué voy a hacer? Es una forma implícita de decir que tengo una función. Por ejemplo, cuando yo digo, no sé, voy a escribir x al cubo, no voy a usar el x al cubo porque es como parecido a lo que teníamos antes. Pero como nos quedó en logaritmo natural, por ejemplo, de y es igual a x cuadrado más 1, por ejemplo. Se fijan, explícitamente yo no veo y igual a tanto, ¿sí? O también podría decir que tengo seno de x es igual a coseno de y más 3. Estoy inventando una cuestión nada más, ¿sí? De hecho, todo esto en el contexto de lo que nosotros de hecho llamamos funciones implícitas, a veces lo que nosotros vemos
a veces lo que obtenemos son expresiones que en realidad no son funciones, como por ejemplo, y esto sí me acuerdo que lo comentamos, una circunferencia. ¿Sí? Todos estos son ejemplos de funciones que están definidas en forma implícita. Pero cuando yo derivo, para obtener la derivada de esta función en forma implícita, lo que tengo que hacer es básicamente derivar a ambos lados de la igualdad siguiendo las reglas que conocemos. Entonces, a la derecha, por ejemplo, en el primer caso, cuando yo digo que tengo a la derecha x cuadrado más 1, yo voy a derivar con respecto a x, voy a decir 2x más 1. 2x, perdón, porque la derivada del 1 es 0. Y a la izquierda, cuando yo diga voy a derivar logaritmo, yo sé que el logaritmo, su derivada es 1 partido por i, y voy a escribir 1 partido por i, pero después voy a escribir por i', la derivada de i, ¿cierto? Y eso es algo re importante porque justamente son dos formas distintas de ver una función, explícita versus implícita, pero sea como sea, voy a obtener i'. ¿Te fijas? Entonces eso es lo que básicamente uno muchas veces tiene que hacer. ¿Sí? Y voy a cambiarme de hojita. Por ejemplo, en este primer ejemplo que yo había escrito, el logaritmo natural de i igual a x cuadrado más 1, ¿cierto? Cuando yo digo derivamos en forma implícita, quiere decir entonces que derivo a ambos lados de la igualdad y voy a derivar a la izquierda primero 1 partido por i, por la derivada de i igual a 2x. No puedo dejar de omitir i', ¿se fijan? Porque a todo esto, mira, si yo no la escribiera, escribiría 1 partido por i igual a 2x. ¿Y qué es lo que era la derivada? Pero si estaba derivando, ¿dónde quedó la derivada? ¿Se fijan? No. Tengo que escribir cada vez que derive con respecto a i, poner el i'. ¿Da? Y de esa forma, ¿cierto? Nosotros entonces obtenemos la derivada, y la derivada voy a decir que va a ser i por 2x. O sea, 2x. Hay algunas funciones en que no se pueden escribir en forma explícita en i igual a f de x. ¿Sí? De hecho, vamos a ver algunos ejemplos de eso después cuando estemos ya en algunas expresiones más complejas en el tema de las coordenadas polares y coordenadas paramétricas. Pero por el momento, ¿cierto? Nos vamos a quedar con eso. Voy a volver a para comentar entonces qué es lo que hacemos acá. Entonces, por eso yo ahora dije, derivamos en forma implícita. Entonces, a la izquierda dije, bueno, tengo x cubo, entonces va a ser 3x cuadrado. Más 2x, eso de la derivada va a ser 2. Y eso va a ser igual a. En este caso yo no tengo ninguna cosa que diga y que diga nada, sino que, ¿qué es lo que tengo yo a la derecha? El teorema fundamental del cálculo. ¿Qué va a ser eso? F de x cubo por 3x cuadrado. ¿Te fijas? Entonces, esa va a ser mi derivada, y yo después, entonces, en el paso siguiente, despejé la f de x cubo, ¿cierto? Y después, entonces, aquí hay un tema bastante importante de razonar. Fíjate que en este ejercicio me están pidiendo que calcule f de 3. Yo no puedo llegar a reemplazar x igual a 3, porque si reemplazo el x igual a 3, en realidad lo que voy a calcular es f de 27. Entonces, para calcular f de 3, tengo que reemplazar la x igual a raíz cúbica de 3. Y ahí obtengo f de 3. ¿Sí? Y el número que me da es re feo, pero ese es el número. Ya. Ese es el ejemplo que se llama 4, y después viene otro más, que hace la misma lógica. ¿Te fijas? Incluso, mira acá, aparece se pide calcular aquí f' de pi medio, ¿sí? Y aquí dice f de x, y entonces sale la raíz cuadrada de menos 6 hasta el coseno de x. Ese menos 6, ¿cierto? O el otro número que aparezca, nunca lo vamos a considerar, porque justamente como mencionábamos, esto se anula. Y solamente consideramos la variable, que es el coseno de x. Y escribimos entonces 1 partido por la raíz cúbica de 1 más, en vez de escribir t, escribo coseno de x,
al cuadrado, ¿cierto? Porque dice t al cuadrado, y multiplicamos por la derivada de coseno, que es 0. Y ahí queda. Y finalmente, entonces, evaluamos en el pi medio. Yo insisto que algo así, yo creo que una pregunta al menos vamos a poner de esto en el control. Las preguntas igual, yo creo que tratamos de pensarlas harto porque justamente en el contexto de las antiderivadas, ¿sí? En el contexto de las integrales en general, hay veces que puedo llegar a soluciones equivalentes. Entonces que tenemos que tener harto cuidado cuando planteemos las preguntas del certamen. ¿Ya? Pero yo estoy pensando en que tenemos que preguntar algo. Yo creo, a mí me gustaría que fuera el certamen así. No sé si se va a hacer así o no, pero de poner, o el control, perdón, que estamos con el control. 2 preguntas de antiderivada. ¿Sí? Calcular la antiderivada. 2 preguntas que tengan que ver con ya integral definida. ¿Sí? Calcular integral entre el 1 y el 4, de alguna cosa, hacia ese estilo. Usando métodos que impliquen usar métodos de sustitución o integración por parte, obviamente que no vamos a poder decirles a ustedes cuál es el método que tienen que usar. Eso de hecho lo hacíamos antes. Hay varios certámenes en que nosotros decíamos, no sé, utilizando tal método, y como era con desarrollo, tenían que hacerlo como a nosotros se nos ocurría. Me acuerdo hace años atrás, estaba pensando en un caso, años atrás, que una pregunta que todo el mundo la hizo con integración, la hizo con la sustitución trigonométrica, un control, no me acuerdo. Entonces, creo, no sé cuántos estudiantes eran, pero fue uno nomás el que no la hizo con sustitución trigonométrica y le resultó súper bien. Y todos los otros, me tocó a mí revisarlo en realidad, por eso lo caché. Fue un certamen, no fue un control. Por los controles nunca lo revisamos nosotros. Y uno fue, y todos los otros se equivocaron en la cuestión de la sustitución trigonométrica. Y este único chico que lo hizo de otro método le salió súper bien. Porque justamente no es necesario hacerlo siempre de la misma forma, de la forma usando el mismo método. Eso, no sé qué más decir. Estaba hablando de lo que yo pensaba que podían preguntar. 2 preguntas de antiderivada, 2 preguntas de integración con integral definida. Alguna pregunta tenemos que meter de esto que estamos hablando ahora, del teorema fundamental del cálculo. Otra pregunta tendría que ser con algo que tenga que ver con particiones, ¿sí? Y ahí llevamos 6. Un PBI. Un PBI, ¿sí? Podría ser un PBI con 2 preguntas. Yo creo que eso también podría ser adecuado. Y ¿qué más me falta? Me falta algo, no sé. ¿Alguna otra cosa? Por ejemplo, también podría, en el contexto de las integrales, por ejemplo, también podrían ser más preguntas. Por ejemplo, podría ser, mira, voy a escribir una cosa en la pizarrita. Esto como pareció lo que habíamos visto anteriormente. Mira, una pregunta así, yo creo que a mí me gustaría poner algo así, mira, que diga, por ejemplo, del menos 5 al 5, del seno de x cuadrado por coseno de x por e elevado a menos x cuadrado. Y le pongo una x de x. Una cosa así. Porque esta es par, par,
par y esa es impar, entonces me da 0. ¿Sí? Entonces que ustedes no tengan que calcular nada, sino que de inmediato hagan 0. No todas las preguntas van a ser así, obviamente. Van a haber preguntas que están... Yo creo que a mí por lo menos me interesaría mucho que apareciera algo con... donde obviamente se tuviera que usar sustitución, otra que tuviese que usar integración por parte. Algo que sea en realidad de fracciones parciales. Pero que sea sencillo igual. Algo que tenga que ver con... ya tenemos como 3, no sé, algo que tenga que ver con... Puede ser completar al cuadrado. No, ya que me estoy yendo muy en la hora. No sé, algo así. Pero como mencionaba, estamos como muy en... yo sé que estamos como muy encima porque el próximo jueves, pero no estamos todavía con el certamen ni el control listo. Eso. Profe, Dígame. una vez que hagamos el control y el certamen, ¿nos van a dar la fecha del segundo control y del segundo certamen? No lo sé. La verdad es que esto fue un tema del departamento de matemáticas, que nos pidió no entregar fecha. Yo creo que está más relacionado con el tema de la contingencia nacional. Entonces yo me imagino que durante el mes de mayo va a haber algún análisis de cuándo es posible que volvamos. Pero no sé, yo trato de tener esperanza y pensar que vamos a volver en agosto. Pero no sé. No sé si se va a hacer posible. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo ven la cosa ustedes? Un poco mal, creo yo. Yo estoy muriendo. ¿Usted está aquí? ¿Qué? Muriendo. ¿Muriendo? ¿Pero de qué? ¿Por ¿Por qué? ¿Por el tema de los estrés de los certámenes y todo eso? ¿O por el encierro? Por todas, profesora. Yo Sí. siempre sufro. Soy un niño muy maltratado. Yo soy muy... yo soy que te contra hipocondriaca. Entonces, este tipo de cuestiones me alteran así de una forma... Mm, Me da mucha neurosis esta cuestión. Entonces, eso me tiene media... yo quiero puro salir. Podríamos hacer un asadito, ¿no? Cuando pasemos todo el... Viola. Estaría bueno. Sería bueno, un asado online. Ah, no sé, fíjate, yo insisto que habíamos planificado nosotros ciertas fechas, eh, pero la dirección del departamento nos pidió que no las informáramos y que en mayo iba a haber una evaluación. Pero me parece a mí que tiene que ver con esto, con el si volvemos o no volvemos, cómo va a estar la situación país y la región. Ahora hay otros comentarios que dicen que van a haber regresos en los colegios ahora pronto, en algunas comunas donde han habido muchos contagios, pero no sé, yo igual encuentro complicado el caso de las universidades en tema general, porque diría yo que la mayoría de los profes somos como viejos, pues, entonces como eh, sería muy raro que pedirle a la gente que vuelva que estar mayor, pues. Entonces no sé. En la U han mandado 2 comunicados en las últimas semanas. Uno que fue hace pocos días atrás que decía que los funcionarios volverían el día 15 de mayo, perdón, el 15 de mayo. Y el segundo, que fue un poco antes y que dice que las clases online se mantendrían hasta el 17 de junio. Pero no sé, no sé si eso va a ser así o no, en realidad.
Yo creo que volver sería contraproducente. Podríamos recaer como lo hicieron los otros países. Sí, Como lo está yo haciendo ahora. sí, sí, yo también pienso lo mismo, pero no sé si va a ser, no sé, es bien complicado el asunto. Claro. Porque hay ciertas partes de la U donde se junta mucha gente y, bueno, es más fácil que se propague. Sí, pues, tenemos el tema de la movilización, muchos estudiantes que, me está quedando muy feo esta cosa, muchos estudiantes que son de afuera, ¿cierto? Es complicado, es bien complicado, así que no sé. Pero estamos todos como medio... Yo ayer, una amiga me estaba contando, una amiga que trabaja, yo tengo una amiga que es secretaria en la U, y que me contaba que la habían citado a reunión el lunes a las 10 de la noche. Y estuvo en reunión desde las 10 hasta la 1. Y yo encuentro que ya la gente está en reunión de trabajo desde las 10 hasta la 1. Me muero. Yo me muero, me muero, me muero, me muero. Y así entonces yo creo que estamos todos así como bien estresados, igual que yo encuentro una locura eso hacer eso. O sea, complicado. No sé. Ya. Entonces yo me quedo con la pega de mandarle, voy a subir, como dije, me faltan hartas cosas, voy a anotar todas las cosas que estoy diciendo. Entonces, como decía, tengo que subir guías, la guía, porque para las semanas anteriores ya subí guía. Entonces voy a subir guías para esta semana y para la próxima. Tengo el otro tema que decía que les voy a mandar como un pre-certamen. Bueno, también podríamos hacer como podría mandarles más que un pre-certamen, podríamos hacer como un ensayo, ¿sí? Como un ensayo en el aula, también eso podríamos hacer. Y tengo que subir el tema de lo que fue el certamen de la fase 1 y 2. La verdad es que yo en la fase 1 y 2 hicimos certámenes muy similares, casi el mismo. Entonces voy a subir uno más. ¿No? Eso. Entonces. Bueno, ¿Quedamos aquí? Mucha suerte, que tengan una bonita tarde. igual usted, profe. Acá en Quilpué tiene pintas de lluvia, ojalá que llueva. Ya no nos vemos hasta la próxima semana, así que espero que tengan un bonito fin de semana. Chao a todos.